¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy tenemos un tema importante, un tema que tiene que ver con lo quirúrgico. Muchas pacientes cuando llegan al consultorio solicitan y preguntan y no saben cuáles son los estudios que tienen que hacerse para una cirugía. Muchas creen que hay que hacerse una gran infinidad de estudios y otras no, creen que no hay que hacerse nada, que uno entra al quirófano sin hacerse nada. Ninguno de los dos extremos es lo correcto. En realidad hay que hacerse estudios, hay que realizarse determinados estudios que son los que dicen que nosotros estamos en condiciones de afrontar esa cirugía y de que vamos a estar bien, vamos a pasar por el proceso quirúrgico sin inconvenientes y el posoperatorio lo vamos a tener de manera correcta, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que hacernos estos estudios primero por una exigencia legal que existe de que para poder pasar por un quirófano tenemos que tener estudios determinados que deben estar bien. También es importante que tengan en cuenta que todas las cirugías plásticas, a diferencia de todas las demás cirugías, el paciente se opera solamente si está sano. ¿Qué quiero decir con esto? Que en todas las demás cirugías, los pacientes cuando van a un quirófano es porque están enfermos de algo. Es más, inclusive, esa cirugía tiene como objetivo solucionar la enfermedad que está aquejando a ese paciente. Y el paciente, aunque no tenga los estudios perfectos, tiene que operarse igual. En este caso no. Nosotros solamente operamos pacientes que los estudios están correctos y están en condiciones de demostrarnos a nosotros que ese paciente va a pasar bien el proceso quirúrgico y va a pasar bien también con posterioridad todo el posoperatorio. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que pedirle al paciente? Son los estudios de sangre. En el estudio de sangre nosotros vemos sus defensas, sus glóbulos rojos, sus glóbulos blancos, ¿sí? Cómo está la coagulación y cómo está el azúcar en sangre, por ejemplo, ¿sí? Estas cosas son fundamentales para la cicatrización y para que obviamente el paciente no tenga una hemorragia en la cirugía, ¿sí? Se pueda coagular bien cada vez que nosotros hacemos un corte. Y que después la cicatrización posterior, que tiene que ver mucho en la glucemia, ¿por qué? Porque el azúcar en sangre es lo que alimenta a las células que van a producir la cicatrización posterior a la cirugía. Entonces, es fundamental que los niveles de estos estén correctos. Previos a la cirugía, siempre tienen que estar dentro del mes anterior a la cirugía. Nunca podemos nosotros operar un paciente que viene con estudios de más de 30 días, porque no sabemos, como nosotros, nuestro organismo está variando constantemente los valores, nosotros podemos tener un estudio perfectamente correcto hace más de 30 días atrás y hoy nos encontramos con que ese paciente no está bien, porque los estudios son variables, están constantemente variando en nuestro organismo. Entonces no podemos dejar pasar más de 30 días al momento que tenemos los resultados para poder realizar la cirugía. El otro estudio fundamental es el HIV. Nosotros le pedimos a todos los pacientes, se operen de lo que se operen, el HIV. Es una constante que tenemos desde hace mucho tiempo, donde el paciente se informa, por supuesto, si tiene HIV y nosotros sabemos, tanto para nosotros, saber si tenemos riesgos o no. Esto no hace que el paciente que es HIV positivo no se pueda operar, en absoluto. Para nada, los pacientes que son HIV positivos se pueden realizar intervenciones quirúrgicas y por ahí va a ser un tema para tratar más adelante en profundidad, pero quiero que sepan que no es un tema excluyente, ¿sí? Lo sabemos solamente para información y para saber de qué manera vamos a tratar a ese paciente dentro del quirófano. Otro tema es la radiografía de tórax, donde se ven los pulmones del paciente, donde se ve la entrada de aire, la entrada y salida de aire de los pulmones de ese paciente, cuando es fumador, cuando no es fumador. Nosotros debemos saber por qué, porque muchas veces usamos una anestesia en los cuales se le coloca un tubo al paciente por la garganta y se envía oxígeno directamente a los pulmones. Para que los pulmones funcionen correctamente, deben tener esas radiografías y esos estudios correctos también. Nosotros tenemos que saberlo, eso previo a la cirugía. Otro tema fundamental que nosotros pedimos es el electrocardiograma. El electrocardiograma nos da a nosotros un registro de cómo funciona el corazón, ¿sí? El corazón hace latidos con los cuales envía sangre a todo nuestro cuerpo y lo hace con una sincronía perfecta, con un ritmo perfecto que debe estar establecido y debe estar estudiado en cada paciente antes de entrar a un quirófano. Y el otro tema que muchas veces nosotros hacemos ya adosándole a estos estudios básicos que hablábamos recién, son las ecografías. Muchas veces cuando operamos a un paciente de mamas, debemos pedir una ecografía de las mamas para ver que no tenga nódulos, que no tenga quistes, que no tenga algún otro tipo de situaciones dentro de la mama, ¿sí? Que en el momento de la cirugía podemos llegar a solucionarlo, otras veces hacen que el paciente no se pueda operar. O también ecografías de abdomen, cuando el paciente se opera de repente el abdomen, nosotros encontramos con que tenemos que evaluar si hay hernias, si hay eventraciones o si hay diastasis, que es si los músculos están de repente muy
estirados, y eso lo sabemos con la ecografía. Bueno, hoy vamos cerrando este tema. Como les digo siempre, a veces el tiempo no nos permite entrar mucho en profundidad, pero creo que más o menos a la pregunta que habíamos recibido nosotros tratamos de contestarle de esta manera. Pueden ir hablando con nosotros a través de YouTube, que están los micros, y pueden también comunicarse por Facebook o a nuestros teléfonos que están en pantalla. Muchas gracias.